Llegó un momento clave de nuestro foro y es en el que vamos a a responder la pregunta de ¿hacia dónde va Medellín? La única persona que puede ayudarnos a responderla es sin duda el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien nos va a estar acompañando en tarima en una conversación liderada por nuestro editor general de Forbes Colombia, José Caparroso. Así que por favor recibámoslos a los dos con un aplauso. Muchas gracias, alcalde Federico Gutiérrez, por acompañarnos en esta conversación que hemos denominado ¿Hacia dónde va Medellín? Es el primer foro Forbes que hacemos en la ciudad y, como le decía, creemos que es el primero de muchas iniciativas que tenemos que seguir trayendo a Medellín. Alcalde, ya vamos a hacer una conversación bastante reposada porque además esto va a estar circulando por nuestras plataformas digitales durante varias semanas. Sin embargo, quisiera empezar esta conversación. Usted la semana pasada estuvo en Washington y ayer recibimos la noticia de que Colombia fue desertificada ante los Estados Unidos en nuestra lucha contra las drogas. ¿Cómo recibió usted esta noticia y cómo fue esa experiencia de estar en Washington y qué escuchó allá? Bueno, José, bienvenido a Medellín. A todos ustedes un abrazo y gracias por esta invitación. Mire, cualquier gobierno nacional o cualquier presidente en sus 5 sentidos agradecería que los alcaldes o cualquier persona fuera a hablar de Colombia a favor de Colombia. Nosotros hicimos este viaje justamente sabiendo lo que estaba pasando. Este viaje tiene un origen y es que nosotros nos reunimos con el embajador de Estados Unidos, John McNamara, y con 2 senadores de origen colombiano. Uno es Bernie Moreno, republicano, y el otro es Rubén Gallego, demócrata, los 2 de origen colombiano. Esa reunión se dio en el marco de la ANDI. Muchos de ustedes seguro estuvieron en la ANDI y algunos de ellos inclusive tuvieron presentaciones públicas. Cuando hablamos con ellos en ese momento en Cartagena, había una preocupación grande por lo que estaba pasando en Colombia y por lo que está pasando en Colombia. Y se hablaba del tema de la desertificación, que aunque le compete directamente al gobierno nacional con el gobierno de Estados Unidos, pues cualquier escenario de desertificación terminaría impactando en cualquiera de nuestras ciudades y en toda Colombia. Y de ahí salió la recomendación, inclusive de los senadores, Bernie Moreno y de Rubén Gallego, de que esos mismos alcaldes que estuvimos en la reunión fuéramos a Washington a reunirnos con otros actores, inclusive con el gobierno, a explicar qué es lo que está pasando en Colombia y dejarlo de una manera muy clara, que el presidente Petro no es toda Colombia ni nos representa a todos, así de sencillo. Y cuando nosotros hicimos la agenda, nos reunimos con 6 congresistas y como la reunión, como siempre la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido una relación bipartidista, fuimos muy cuidadosos en tener reuniones de manera equilibrada, tanto con demócratas como republicanos. Nos reunimos con muchos de ellos, aproximadamente con 6, en una agenda de 2 días. Y nos recibió el subsecretario de Estado, el subsecretario Landau del Departamento de Estado, que es el segundo, por decirlo así, de Marco Rubio hoy como jefe del Departamento de Estado. Y el subsecretario Landau es la persona encargada para el hemisferio. Ya tuvimos la oportunidad de explicarle lo que está pasando en Colombia. Pero hablamos por nuestras ciudades, hablamos por nuestra fuerza pública, pidiendo que en caso de que hubiera desertificación, que ojalá no se diera la desertificación, pero no había mérito alguno para que mantuvieran la certificación. Aumento de cultivos de droga, más de 300.000 hectáreas con 5 cultivos al año. Yo pude evidenciar en esas reuniones, tristemente evidenciar cómo lo que ha hecho Petro y su gobierno ha sido todo intencionalmente para desbaratar las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, sin importar cómo afecta el comercio, sin importar cómo afecta la seguridad nacional. Nosotros sí solicitamos que en caso de que fuera a haber desertificación, se mantuviera el apoyo a nuestras fuerzas militares y a nuestra policía en el combate contra las estructuras criminales y que no se afectara el comercio. Solo Antioquia el año pasado, en el 2024, las exportaciones eran por valor aproximado de 2.870 millones de dólares. Yo le decía, no podemos afectar esa relación, no podemos
realmente afectar el comercio. De eso depende millones de empleos y la calidad de vida de la gente. También fuimos claros en decir que a este gobierno le quedan 11 meses y que la relación histórica de Colombia con Estados Unidos ha sido de más de 200 años. Entonces, que lo que hay que hacer es ver cómo aguantamos desde las regiones, cómo sostenemos el país de la mano con los empresarios, cómo se sigue generando empleo y cómo cuando haya un nuevo gobierno, pues se restablecen las relaciones con Estados Unidos. Ayer salió ya la noticia en horas de la noche donde anuncian la desertificación, pero sin los efectos de una desertificación. Es como decir, los desertificamos porque no combaten contra las estructuras criminales y contra las drogas, pero mantenemos la ayuda a la fuerza pública y entendemos la importancia de un país como Colombia. ¿Qué diría yo? Que la agenda que tuvimos en compañía con Alejandro Eder fue una agenda que, con lo que vimos ayer, donde el mismo gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, nunca se había visto que hablaran de relaciones subnacionales, cuando hablaban, por Dios, del esfuerzo desde las regiones. Y ahí lo pusieron, resaltan el valor de nuestra fuerza pública y el trabajo desde los gobiernos municipales. Eso no estaba antes de nuestra visita. Entonces yo diría que sí sirvió y que por más que nos amenace Petro y su gobierno de que nos van a destituir por supuestamente haber usurpado funciones, es todo lo contrario. Fuimos a hablar, fue a favor de Colombia. Pasando a otros temas, alcalde, ¿cómo nos describiría el momento que está viviendo hoy Medellín? A este tiempo que ya usted lleva de nuevo al mando de esta ciudad, ¿qué podríamos decir que ha mejorado en la ciudad? Mire, yo lo primero que le diría es que esta es una ciudad que siempre mantiene un orgullo muy fuerte. O sea, aquí es imposible decir que un alcalde logra las transformaciones solo. Eso es lo primero que yo le quiero decir. Usted aquí tiene muchos empresarios. El 97% de los empleos los generan los empresarios de Medellín. Eso es lo primero. ¿Qué tiene que hacer el sector público? En mi concepto, generar las condiciones para la generación de empleo y generación de riqueza y que haya una buena redistribución. Nosotros teníamos un reto muy grande al volver a la alcaldía, José, y veníamos de un gobierno que se robó la ciudad, es todo un fenómeno de corrupción, donde hay más de 650 hallazgos, donde se había perdido la confianza, donde se había dañado ese vínculo histórico entre el sector público, privado, las universidades y la sociedad civil, y entonces era cómo llegar y recuperar la confianza, y eso se logró en muy poco tiempo porque hemos trabajado con los empresarios, con los gremios, con las universidades, y yo mismo estoy en los barrios todos los días hablando con la gente, entonces fue muy fácil recomponer eso porque era una tradición que ya traíamos. Es tanta la confianza que, por ejemplo, el recaudo ha aumentado y por eso podemos hacer más obras. Nosotros teníamos un reto y no solo era poner otra vez la casa en orden y volver a llevar a Medellín como era antes, sino llevarla a otro nivel. Esta semana anunciamos, por ejemplo, la ejecución ya de 1.800 obras, 6.3 billones de pesos de inversión en infraestructura física que nos va a permitir generar 180.000 empleos directos y que va a transformar la ciudad. De ellos, la mayor inversión va para educación. En presupuesto total de 40 billones de inversión, 8 billones son para educación, luego para salud y otras áreas. Resultados a hoy. El año pasado cerramos con la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. Cerramos con una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero ojo, pues que es que en el 91 estábamos en 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Teníamos 800 muertes por mes. A todos los que estamos aquí nos tocó vivir esa época. ¿Ustedes se acuerdan que antes de salir de las casas, los papás y las mamás nos decían, ahí me decían, Fico, lleva monedas? Mi mamá me decía, ¿las monedas se acuerdan para qué era? Porque no había ni celulares, teníamos que llevar monedas porque cuando estallaba un carro bomba, teníamos que salir corriendo a buscar un teléfono público, hacer la fila y a decir, estoy vivo. Esa era la Medellín en la que aprendimos a crecer nosotros. Y hoy tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. Estamos por debajo en homicidios de ciudades como Washington, Miami, Filadelfia, Detroit, Chicago.
de muchas ciudades de Estados Unidos y muchas de América Latina. Entonces hay resultados. Hoy, gracias a esto, a esta articulación, hoy tenemos la tasa de desempleo más baja histórica en Medellín, 7.3, histórica. Pues claro, la alcaldía cumplió una función, pero aquí usted tiene al frente a los que generan empleo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir pedaleando, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando juntos. Y otra cosa, José, para nosotros es clave que los recursos que llegan se inviertan con transparencia y con impacto social. De esos 6.3 billones que anuncié de obras físicas, 1.2 billones de pesos van para infraestructura educativa. Vamos a dejar arregladas las 421 sedes educativas públicas que tiene Medellín. Todas en 2 meses van a quedar navegando a 900 megas simétricas de internet, cuando navegaban era 20, 30 megas simétrica. Todos van a estrenar mobiliarios, más los 10 colegios nuevos, más los escenarios deportivos nuevos. Recibimos de 1044 escenarios deportivos que tiene Medellín, recibimos 700 totalmente destruidos. Lo estamos arreglando todos y vamos a construir lo que llaman los recreos, que son un edificio en altura de 4 o 5 pisos, con diferentes disciplinas deportivas por toda la ciudad. Viene una ola de infraestructura grande, vamos en 40% de avance del metro de la 80. Esta ciudad tiene una dinámica propia y además de la inversión pública en infraestructura, no es sino que vos salgas por Medellín para que veas la dinámica que hay también en obra desde el sector privado y de construcción de vivienda y de comercio. Entonces, yo diría que Medellín hoy es una ciudad dinámica, que pese al escenario que vemos nacional, es una ciudad que se concentra a hacer que las cosas pasen, que facilitamos que eso pase y que entendemos el rol que tiene cada ciudadano y el rol que tienen también las empresas. Hay que cuidar cada empresa. A mí el que genera desde un empleo hasta miles de empleos es un héroe y tiene que contar con todo ese apoyo siempre de la administración. Nosotros los colombianos cuando pensamos en Medellín sabemos que siempre han ido un pie adelante creando Ruta N, construyendo el metro. Cuando termine este periodo, alcalde, ¿cuáles son esos grandes proyectos que van a marcar su administración? Mire que nosotros aprendimos una cosa, creíamos que por tener esas instituciones ya creadas, que simplemente estaban blindadas. Ruta N, ¿cómo lo encontramos? Destruido, tomada por la corrupción, y hoy se está haciendo un gran trabajo, y volvimos a traer el Centro para la Cuarta Revolución Industrial con el World Economic Forum. Es el único centro de habla hispana en el mundo, y ese hay que aprovecharlo desde Medellín, y lo tienen que aprovechar ustedes también como empresarios. Eso es uno de los retos más grandes y seguir enfocando a la ciudad como distrito de innovación, ciencia y tecnología. Seguir aumentando el tema de la inversión de acuerdo al PIB en innovación, ciencia y tecnología. Eso es uno de los retos más grandes que tenemos. EPM, seguirla consolidando como una de las grandes empresas. Hoy, por ejemplo, EPM, las transferencias de este año, gracias al buen manejo que le estamos dando, son transferencias este año de 2.6 billones. Y gracias a los recursos nosotros vamos a poder seguir invirtiendo en innovación, ciencia, tecnología y todo lo que ya les mostré. Nosotros vamos a dejar una infraestructura física, además, acorde a las necesidades de Medellín y en los retos también de educación frente a temas de cuarta revolución industrial y de temas de generación de empleo. Para nosotros es fundamental que Medellín nunca vuelva a romper esa confianza que se ha generado a lo largo de tantos años entre empresa, universidad y Estado, blindar esas instituciones. Vendrán justamente más proyectos, hemos tenido unos retos como dejar también Hidroituango prácticamente listo terminando el 2027. Cuando estemos terminando Hidroituango, estaremos generando ya como EPM el 40% de la energía del país. Hoy generamos el 32% de la energía del país. Tenemos retos inmensos. Los espacios públicos que vienen, mire, hace poco anunciábamos uno de los grandes parques que va a tener Medellín, el Gran Parque Medellín, y le mostrábamos a la gente la importancia de invertir en el bienestar, en el espacio público. Vamos a transformar un espacio existente en el mejor parque, por ejemplo, que va a tener la mejor posibilidad para temas de triatlón a nivel mundial, y es para la gente de Medellín. El tema de lo que denominábamos el Mar Medellín, que de pronto hay algunos que tienen dudas y simplemente se les aclara, son 1.2 hectáreas de espejo de agua con nuevas tecnologías que nos van a permitir menos costos de construcción que se hiciera en piscinas
y la tercera parte también del mantenimiento, y más personas lo van a poder disfrutar. Todo ese tipo de cosas van a pasar en la ciudad, pero la inversión más fuerte para mí y el legado es todos los recursos que tienen que llegar en los barrios de Medellín. Programas como Cero Hambre. Nosotros recibimos la ciudad con 500.000 personas que no tenían garantizadas las 3 comidas al día. A nosotros Cero Hambre es de los programas más importantes. Buen Comienzo, atención a los niños entre los 0 y los 5 años. Pasamos de atención de 210 días a 365 días al año, porque yo he dicho que el hambre no sale de vacaciones. ¿Qué pasaba con un niño de escasos recursos cuando salía del Buen Comienzo, del Jardín Buen Comienzo, para su casa un fin de semana o en vacaciones? No tenían la comida. Entonces, ¿qué pasa hoy? Todos los niños que tienen, por ejemplo, baja talla o tienen hoy riesgo de desnutrición, a todos los niños les llega a su casa los fines de semana y en época de vacaciones el paquete alimentario. Pasamos la inversión de 859.000 millones de pesos en Buen Comienzo a 1.5 billones, a los 7 jardines infantiles nuevos. Las prioridades para nosotros son las prioridades sociales. Los edificios van a quedar espectaculares, los colegios van a quedar brutales. Vea, no va a haber un colegio privado que no quiera estar al nivel de esos colegios públicos en términos de infraestructura. Ahora bien, tenemos un reto en calidad educativa, que yo veo una buena oportunidad alrededor de la utilización de las tecnologías y de cuarta revolución industrial a través de formatos de aprendizaje para nuestros niños y nuestras niñas, y por eso la inversión también en temas de adaptación tecnológica, no solo la infraestructura. Entonces, el legado tiene que ser en lo social, tiene que ser en la generación de empleo, en las oportunidades, porque es una inversión histórica en infraestructura. La ciudad se está transformando, pero lo más importante es que esta ciudad vuelva a estar unida, que jamás esta ciudad se la vuelva a tomar la corrupción, independientemente de cómo pensemos, sigamos unidos. Vea, yo no le tengo miedo a los debates ideológicos, pero es que hay gente que lo aprovecha es para generar odio. Y yo le digo mucho a la gente en los barrios de Medellín, no solo en estos foros, muchas veces nos mantienen divididos alrededor de la izquierda, la derecha, el centro. Listo, trabajemos alrededor de los valores, a los valores ciudadanos, al respeto de la vida, al respeto por el otro, al valor del trabajo, al valor de hacer las cosas bien, al valor de la seguridad y lo que esto se significa. Ese tipo de cosas son importantes. Hay un proyecto, por ejemplo, José, que va a quedar, que es fundamental para la seguridad de la ciudad, y es lo que llamamos el C5ICO, que es el Centro de Comando Integrado con Inteligencia Artificial, duplicando el número de cámaras. Es como el Pentágono, por decirlo, de Medellín. Lo vamos a entregar también en el 2027. Ese tipo de proyectos son los que permiten que la ciudad pueda seguir avanzando hacia adelante, mitigando los riesgos del tema de la inseguridad. Sin seguridad no hay nada, y eso también hay que garantizarlo, pero también se garantiza teniendo equidad social. Algo que vemos en Medellín es la cantidad de gente con ganas de emprender. Yo creo que el espíritu emprendedor está en el ADN paisa. ¿Qué están haciendo ustedes para impulsar a esa gente que quiere crear y que quiere escalar empresas, especialmente los pequeños y los medianos, que sabemos que muchas veces nacen en la informalidad? A ver, José, uno en una ciudad como la nuestra, donde hay tantas necesidades, pero al mismo tiempo hay también tantos sueños de tantos emprendedores que piensan en startups de base tecnológica. Entonces uno tiene que saber mezclar muy bien el tema del emprendimiento, también de quien quiere salir adelante en su barrio con una idea de negocio tradicional o quien tiene la mejor startup de base tecnológica. Entonces vos ves que para todo tenemos el apoyo, desde Ruta N o con la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, Capital Semilla, para las mejores ideas de negocio, y tienen acompañamiento. Todos los ganadores en diferentes categorías para impulsar sus negocios y acompañamiento. No es solo darle un premio, un capital para que siga, es darle el acompañamiento. Cuando miramos lo que viene pasando en la ciudad con los temas de startups de base tecnológica, volvimos a traer eventos como startups. Estamos creciendo realmente, vemos la capacidad que tiene nuestra ciudad, pero estamos no solo invirtiendo capital público, solo este año son 125.000 millones de pesos del fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, en los 4 años son 540.000. Pero hago una pregunta, ¿la plata de los privados qué? Acá hay unos fondos de inversión, o como ustedes lo llaman, los family office, todo este tipo de cosas, donde normalmente siempre hacían las inversiones en infraestructura, o en tierras, o en otro tipo de cosas. Estamos formando
los empresarios de gran capital de esta ciudad y a fondos de inversión de afuera de acá, en decirles, venga, invierta también en emprendimientos locales de base tecnológica. Eso es alimentar el fondo. Esto es decir, no solo contamos con el fondo, por ejemplo, de Medellín o el fondo de PM, que ha servido mucho. Mira empresas, en estos días podrás darte una investigadita, por ejemplo, de empresas como ERCO. Eco Energy los conocemos muchísimo. ERCO, ¿cómo nació? Con EPM. O sea, sale de una idea de unos jóvenes de negocio, desde AFID, pero ¿cómo se apalanca? Con recursos de una empresa 100% pública como EPM, y EPM es socio de esa empresa. Nosotros en la Junta analizamos los casos como ERCO. Entonces yo sueño con dinamizar más empresas como estas. Yo sueño con que sigamos haciéndolo, que sigamos trayendo fondos de inversión. Y ahí se hace un trabajo muy articulado con Ruta N, con EPM y con la Secretaría de Desarrollo Económico, que ponemos buenos recursos para que eso ocurra. Pero como te decía José, tenemos el reto barrial, tenemos el reto de cómo tener estos centros de emprendimiento en las 16 comunas y los 5 corregimientos, y que quien tenga una idea de negocio, nosotros lo apoyamos. Yo vuelvo y te digo, es que para mí es tan importante cuidar las empresas que generan un empleo hasta las que generan miles de empleos. Todas son importantes. Más, la gran mayoría de las empresas en Colombia, en nuestra ciudad, son MIPYMES. Entonces nosotros tenemos que seguir cuidando ese empleo, que de a poquito hace mucho, ¿Qué tan clave es para su labor tejer lazos y alianzas con el sector privado, con la academia? ¿Qué resultados espera de esos lazos? Todo, es que uno como alcalde solo no hace nada. Administrar simplemente un presupuesto y recoger más recursos y hacer lo que corresponde, ¿no? Yo creo que el rol del sector público tiene que ser juntar, generar confianza. Y aquí nosotros nacimos de pronto y crecimos mucho con ese ADN. Es que yo antes de estar en la alcaldía, por Dios, y antes de ser concejal ya había nacido el Comité Universidad Empresa Estado, ya existía. Yo ya entendía, por ejemplo, sin imaginarme nunca en la vida que iba a terminar en lo público, nunca. Yo ya sabía que existía un Comité Universidad Empresa Estado, ya sabía que las universidades eran y jugaban un rol fundamental. Yo ya sabía de cómo el entramado empresarial y emprendimiento en los barrios jugaba un papel fundamental en la calidad de vida de la gente. O sea, vea, lo primero que yo hice cuando gané la elección de nuevo en octubre del 2023 fue llamar a todos los gremios, fue llamar a los empresarios, fue llamar a las universidades, irme para los barrios y decirle a todo el mundo, sabe que vamos a volver a trabajar juntos. Aquí se acabaron las peleas, aquí se acabaron los odios. Vamos a volver a trabajar juntos, necesitamos generar empleo. Eso es, ¿qué necesitan ustedes para generar empleo? Nosotros les decimos, díganos qué capital humano necesitan, nosotros los formamos, ustedes los emplean. Ahí tenemos las 50.000 becas, por ejemplo, para temas de formación digital. Ahí acabamos de firmar un convenio, por ejemplo, con Amazon Web Services para todo el tema de formación de 30.000 personas para estos proyectos. Entonces, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con nuestras entidades públicas, inclusive las de educación pública, como el ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia, no es sacar pensum por sacar. Yo le pregunto a los empresarios, a los gremios, dígame qué tipo de técnico o profesional requiere los próximos años o de formación laboral. Nosotros lo formamos y usted lo contrata. Todos los recursos que nosotros invertimos en educación son coordinados con las necesidades del sector productivo. Esto no es sacar ingenieros por sacar, esto no es sacar abogados por sacar o administradores. Es más, hay unos retos muy grandes hoy. Y yo le dejaría una reflexión, José, con esto. Las universidades se tienen que transformar. Uno de los retos más grandes que yo veo hoy es, usted ve cómo las matrículas van en caída libre. Las universidades, más allá de tener su concepción de carreras de 5 años, son centros del aprendizaje continuo, formación laboral de ciclos cortos, y en más en nuestras ciudades donde hay tanta pobreza. Mire, yo me voy por los barrios de Medellín y yo puedo tener becas para todos, pues yo le digo a muchos pelados que veo en esquinas, que sé que inclusive a veces están en combos, le digo, vení para acá hablemos, ¿vos qué? No, es que yo me valí de noveno. Bueno, te vamos a ayudar a validar, dale pues. Y después, ¿qué querés estudiar? Me dijo, ¿eso cuánto dura? Yo le digo, 5 años. Me dijo, olvídese. Olvídese, fico, yo no puedo hacer eso porque es que yo tengo que llevar la comida a la casa. O sea, ciclo corto. Claro, seguimos con las universidades, seguimos con las carreras,
seguimos con las especializaciones, seguimos con nuestras técnicas, pero hoy nos da la posibilidad, las nuevas tecnologías, los nuevos avances en tener cursos de ciclo corto de 6 meses, de menos de un año, donde le cambiamos la vida a jóvenes que terminan graduándose o formándose y terminan con salarios de 3 hasta 5 millones de pesos. Un joven que nosotros logremos enganchar y que crea y que se convenza de que tenga oportunidad en la vida y tenga ingresos, ese joven después va a estudiar la carrera, va a estudiar la especialización, va a ser doctor, va a hacer lo que quiera, pero lo que necesita es engancharlo. Y yo aprovecho que aquí están los empresarios, crean en eso. Yo solo les pido un favor, sigan generando empleo, sigan aguantando, sigan resistiendo. Esa reforma tributaria no va a pasar, eso es un desastre. No le gasten tiempo a esa hoja, eso no va a pasar. Estoy seguro que eso no va a pasar y ojalá el Congreso hunda eso rapidito hacia defensa. Sigan generando empleo, ustedes hay que cuidarlos y sigan generando empleos también con función social. Nosotros tenemos programas como Parceros y Parceras, donde le damos oportunidad a jóvenes que nunca la han tenido y lo estamos sacando de combos. Yo necesito que ustedes nos ayuden a contratar a muchos de los jóvenes después de que nosotros hacemos estos procesos, que les den oportunidades de vida. Yo vengo de un evento donde se está lanzando hoy una operación, por ejemplo, en Medellín, que se llama Liberterra 2. Es una operación internacional en contra de las redes de trata de personas y en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Estábamos con el FBI, con HCI, Homeland Security, con INL, con todas las agencias de la embajada, con la policía, con Interpol, con todas las agencias de los gobiernos en el mundo que combaten esto. Y ahí mostrábamos el ejemplo de cómo combatimos esto, pero cómo creamos el programa Parceras para dar la oportunidad a mujeres que cayeron en redes de trata de personas y que por algún motivo, sin nosotros juzgarla, terminaron en temas de trabajo sexual y hoy le estamos dando una nueva oportunidad de vida. Ellas creían que no tenían acceso. Había el relato de una de ellas ahora. Sí se puede, pero nosotros hacemos los programas, nosotros hacemos las inversiones, pero créanme, con esto termino, José, porque sé que le acabó el tiempo y me acabó el tiempo para mí. Yo les digo una cosa, yo como alcalde y con este equipo que tengo que ustedes lo conocen, vea, acá está Mafe que ustedes la conocen, a ver, aquí está todo este equipo. La alcaldía está para ustedes, está para que sigamos trabajando juntos y vamos a seguir acompañando todo, pero yo les pido un favor, yo sé que pueden dar un poquito más. No esperen reformas tributarias para ayudar en lo social. No esperen a que todo sea obligatorio, no. Vinculen más gente, yo sé que pueden. Vinculen jóvenes que inclusive no estén del todo formados, que nosotros los ayudamos a formar. Yo les pido de favor, es la única forma de que Colombia salga adelante. Son 11 meses que quedan de este desastre, 11 meses. Y la única forma de aguantar es seguir haciendo el trabajo conjunto y generando empleo y generando valor y llevándole calidad de vida a la gente. Si nosotros dejamos que siga una gente muy excluida, ya saben cuál es el resultado. Y aquí los que tienen la capacidad de hacer que las cosas pasen son ustedes. Yo sí les pido eso, que salgan de aquí hoy animados, pellizcados, felices, pero que salgan comprometidos con lo social, que sé que lo tienen, pero yo los necesito de verdad, que no solo me van a poner en la calle y me dicen, Fico, gracias, no, pues a la orden, pero yo hago esto feliz. Vea, para mí esto no es ningún sacrificio, para nosotros esto es de convicción, nosotros tenemos un equipo maravilloso, pero queremos que ustedes se comprometan más, acérquense más a la alcaldía, también a los programas sociales que tenemos. Y te pido a vos, José, que con este proyecto que llevas bien, que me alegra mucho que estés acá porque resaltar el trabajo de los empresarios y el trabajo articulado, que hablemos más de esos emprendimientos de base social que sé que nos van a ayudar mucho a cambiar realmente las cosas. O sea que no, yo les agradezco mucho este espacio, esta invitación y me alegra mucho que espacios como estos se puedan dar en Medellín. Alcalde, para cerrar en una frase, brevemente y sobre todo para quienes nos ven en plataformas digitales en todo el país, ¿cuál sería su invitación a por qué invertir en Medellín? Potencial. Medellín tiene un potencial increíble.
Yo todos los días me sorprendo más con ver la iniciativa privada y las condiciones que vamos a ir generando. Aunque hay unas condiciones naturales que hoy se dan, nosotros en los próximos días también como alcaldía, pensando en cómo fortalecer temas, por ejemplo, como Futumed, alrededor de Ruta N, como un centro de innovación de base tecnológica y de zona de testeo de nuevas tecnologías. Todas otras economías como el Perpetuo Socorro, Distrito Creativo y otras. Vamos también a presentar un paquete de incentivos tributarios, mientras el gobierno nacional está viendo cómo le cobra más impuestos y le saca plata a las empresas y a la gente. Nosotros estamos viendo es todo lo contrario, es cómo generamos más condiciones y alivianamos las cargas para que haya mayor inversión. En estos días verán lo que viene con el nuevo estatuto tributario, no para subir las condiciones y no para generar condiciones de desarrollo alrededor de muchas otras oportunidades de negocio que van a traer oportunidades y empleo para nuestra gente en Medellín. O sea que yo a Medellín lo que le veo potencial y engranaje. Aquí estamos juntos, sector público, privado, universidades y sociedad civil. Hay un buen ambiente y eso hay que aprovechar. Gracias a todos de verdad por lo que hacen. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos en este Foro Forbes. Muchas gracias, José, a ustedes.